Muchas gracias, señor presidente. La verdad que siento que es un día muy importante para la legislatura de la provincia de Santa Fe, para el Estado de la provincia de Santa Fe, porque estamos debatiendo en este momento una ley sumamente importante que tiene que ver con la readecuación de impuestos, fundamentalmente en función de lo que sucedió el año pasado, de lo que sucedieron años anteriores y de qué manera eso va a impactar en las finanzas públicas de la provincia de Santa Fe, pero también de municipios y comunas de nuestra provincia, que en los últimos años, en años tan difíciles, en años de pandemia, en años donde los estados tuvieron que mostrar lo mejor de sí y donde realmente creo y siento y realmente valoro el rol que tuvieron los gobiernos locales cuando no tuvimos un Estado provincial proactivo, que en lugar de estar pensando de qué manera resolvía los problemas que provocaba y que traía la pandemia, los gobiernos locales salieron a hacerse cargo de muchas áreas que realmente no tenían competencia y no tenían que haberlo hecho, pero indudablemente la importancia que los mismos veían en esos problemas para defender a todos sus vecinos hicieron que prácticamente durante 2 años se terminen haciendo cargo de la infraestructura de educación, de la infraestructura de seguridad, de la infraestructura sanitaria, que si no hubiese sido por el esfuerzo de los gobiernos locales, la verdad que lo hubiésemos pasado muy, pero muy mal. Valorar el esfuerzo político en este momento, donde primero el Senado, nuestro bloque, el bloque de la Unión Cívica Radical, trabajó para modificar los dos proyectos de ley que hoy le estamos dando entrada, tanto sea el presupuesto, que como decía el diputado Blanco, no queremos dejar al gobierno provincial sin presupuesto, pero entendemos que tenemos que llegar y tenemos que tener mayores niveles de acuerdo en una ley tan importante y en donde cuando vemos que un presupuesto, que una ley de presupuesto dice lo que no esconde y oculta con números fríos el relato que un gobierno intenta hacer permanentemente y muestra realmente cuál es el impacto de la ideología de un gobierno que pretende fundamentalmente someter con el látigo a los presidentes comunales y a los intendentes que no son afines a su signo político y también tener una gran discrecionalidad en el manejo de los recursos. Lo podemos ver en diferentes puntos del presupuesto. Por eso, durante este tiempo que estuvo la legislatura provincial, primero en el Senado de la provincia de Santa Fe, pero después en la Cámara de Diputados, nuestro bloque, junto con la mayoría del bloque del oficialismo, que hoy, como decía el diputado Blanco, vuelven a trabajar en pos de un gobierno provincial que claramente dio vueltas el reloj de arena en la provincia de Santa Fe y ya empieza a pensar en clave 2023 y no tal vez en clave interna, y después de haber perdido de manera rotunda las elecciones en la provincia de Santa Fe, intentando utilizar todos los mecanismos que tenían al alcance para poder hacer una elección digna y en donde el gobernador puso su cara en la boleta y solamente menos del 35% acompañó a este proyecto político. Entendemos que tenemos que seguir debatiendo, tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir encontrando puntos de equilibrio y de acuerdo entre los diferentes partidos que tienen representación parlamentaria en la provincia de Santa Fe y el Poder Ejecutivo para poder tener una ley de leyes que realmente sea beneficiosa para todas las partes del Estado de la provincia de Santa Fe. Entendemos que tenemos que trabajar, tenemos que dialogar mucho,
diálogo que lamentablemente faltó durante el último tiempo, más allá del esfuerzo que pusieron muchos funcionarios en llevarlo adelante, como el esfuerzo que le pone el secretario general de la Gobernación, Oscar Urruti, pero lamentablemente quienes fueron ministros de gobierno durante la gestión de Omar Perotti, tanto Esteban Borgonovo como Roberto Zuckerman, mostraron su poca vocación de diálogo para con la legislatura provincial, y de hecho fue muy difícil poder avanzar en leyes tan importantes. Por eso vamos a seguir trabajando durante el mes de enero para intentar encontrar los equilibrios que creemos que tienen que ser suficientes para poder llegar a tener un presupuesto en los primeros días del mes de febrero. Nosotros no entendemos que es correcto lo que sucedió en el orden nacional. Nosotros queremos que el gobierno de la provincia de Santa Fe tenga un presupuesto, y en ese sentido, Felipe Micli me estaba llamando, atendelo. Y en ese sentido nosotros vamos a trabajar por eso. Tuvimos puntos de encuentro con lo que es la ley tributaria. Para nosotros es pero muy importante que la provincia de Santa Fe fundamentalmente pueda tener una actualización de los tributos, como sucede año a año, fundamentalmente que contemplen los índices de inflación, pero también que garanticen la equidad. En este sentido quisiera hacer un paréntesis, y es un paréntesis que quiero tomar cada vez que esta legislatura discuta, debata el presupuesto, pero también que debata las leyes tributarias. Porque por parte del gobierno de Omar Perotti, desde el día que ganó las elecciones hasta marzo del año pasado, se planteó un relato que pretendía que quede fijado en la conciencia colectiva de la sociedad, que quede instalado en los medios de comunicación de la provincia de Santa Fe, que quede instalado en la sociedad santafesina, que el gobierno del mejor gobernador que tuvo la provincia de Santa Fe, a mi criterio, del ingeniero Miguel Lipchi, dejaba una provincia quebrada, dejaba una provincia endeudada, dejaba una provincia que prácticamente no era factible si nosotros no lográbamos tener una ley de emergencia. Y se intentó trabajar y se instaló eso, se pretendió llevar adelante operaciones desde medios nacionales intentando que eso quede instalado. Tiempo después, los números fríos siempre terminan diciendo la verdad. Y la provincia de Santa Fe terminó teniendo ese año un déficit de 8.198 millones de pesos, en donde representa el mismo un endeudamiento del 1,62% del 25% que está permitido por la ley, la segunda provincia menos endeudada de la República Argentina. Pero particularmente en ese año tuvimos una inversión de infraestructura única en la provincia de Santa Fe, en lo que fue la construcción de escuelas, en lo que fue la construcción de comisarías, en lo que fue la construcción de hospitales, en lo que fueron las construcciones y repavimentaciones de rutas nuevas en la provincia de Santa Fe. Aquí está el ministro Garibay, que fue el que llevó adelante ese magistral plan de infraestructura. Y lamentablemente tuvimos que sufrir todas las mentiras por parte del gobierno de Omar Perotti y de todos los funcionarios que pretendían relatar y que quede instalado en la provincia de Santa Fe que si no había emergencia, si no había aumento de tributos, si no salíamos del consenso fiscal en ese momento, que lo que pretendía era bajar los impuestos a la provincia de Santa Fe, teníamos una provincia que no iba a ser factible. Un año después vino el primer saldo del convenio de ANSES, en donde la provincia de Santa Fe cobró 770 millones de pesos, y hoy aquí tenemos también en la legislatura el saldo del ANSES de 6.700 millones por el año 2019.
con lo cual estamos hablando que el mejor gobernador de la provincia de Santa Fe, el ingeniero Miguel Lipchi, dejó la provincia de Santa Fe prácticamente con números equilibrados. Y ese debate, aunque a muchos no les guste porque termina con el relato, porque termina con la mentira que intentaron llevar adelante para aumentar impuestos, para hacer cajas, para tener ese monto excesivo en una provincia que tiene 40% de pobreza, que tiene infraestructura básica aún no satisfecha y que se plantea como un gobierno popular, realmente es una mentira. Por eso lo vamos a decir cada vez que nosotros discutamos la actualización de impuestos en la provincia de Santa Fe o que discutamos el presupuesto en la provincia de Santa Fe. Fin del relato, compañeros del Partido Justicialista. Fin de la mentira, compañeros del Partido Justicialista. Y a eso le falta sumarle también lo que decíamos en ese momento, en un presupuesto que tuvo que enviar Miguel Lipchi en el año 2019, porque así lo indica la Constitución, que fue criticado por el gobernador y por sus ministros y por sus funcionarios durante mucho tiempo, pero participaron en el debate del presupuesto porque pidieron dos cosas fundamentales, como el endeudamiento ese año por 15.000 millones y pidieron además también el pase de gastos de capital a gastos corrientes del 40%. Participaron de ese presupuesto. Nosotros también en ese momento queríamos incluir la deuda con Nación, que hoy un fallo de la Corte dice que son más de 100.000 millones de pesos, se estima que son 130.000 millones de pesos, con lo cual en el año 2019 la provincia de Santa Fe fue entregada con muchos, pero muchos recursos. Y en el año 2023, si le toca al justicialismo perder y a la oposición de la provincia de Santa Fe ganar, pretendemos y queremos que nos dejen la provincia en las mismas condiciones financieras que nosotros se las dejamos en el 2019. La discusión de la ley tributaria marca también una discusión ideológica, en donde entendemos que la Cámara de Senadores fundamentalmente, y ahí valoro muchísimo el trabajo de Pablo Olivares, de Jorge Álvarez, para poder mejorar esta ley, tiene que ver con la mirada que pretendemos tener para la provincia. Por eso, desde el bloque radical en el Senado y desde el bloque de Evolución en la Cámara de Diputados, planteamos siempre dos cosas: la defensa de los municipios y comunas en lo que son los recursos que tienen que tener fundamentalmente año a año, y que los aumentos de impuestos nunca superen el índice de inflación. Entendemos fundamental tener en cuenta y beneficiar a los contribuyentes que son cumplidores, como se incluyó entre el 35 y el 25% para los contribuyentes cumplidores, pero también para quienes pagan de manera efectiva o con tarjeta de débito los impuestos fundamentalmente del año. Se modificó y se contempla también lo que fue la regulación de la pandemia, la regulación tributaria de las deudas, que estaba hasta el 30/9 del 2021. No estuvimos de acuerdo en tener esta contemplación para la regulación tributaria de los agentes de retención que tiene la provincia de Santa Fe, como fue enviado por parte del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, que a los agentes de retención, que en definitiva retienen impuestos y deben depositarlos en el fisco. Tenemos condenas en primera instancia, que en segunda instancia de empresarios kirchneristas fueron condenados por este tema, que eso puedan tener un plan de pagos. Para nosotros eso no puede ser y por eso eliminamos esa parte de ese artículo, entendiendo que eso solo en la provincia de Santa Fe se llevó adelante en la época del gobernador Reutemann, y en la República Argentina ese
beneficio se llevó adelante en la época del peronismo en su faz menemista. Por eso corregimos también eso. Estamos de acuerdo con el régimen especial transitorio del inmobiliario en el incremento que tuvo a través de la teledetección y las construcciones no declaradas, que puedan tener un régimen especial para poder pagar sus tributos. Entendemos que una ley siempre debe ser progresiva y debe ser justa. Por eso estamos de acuerdo, como lo hicimos cuando lo modificamos en los gobiernos de Antonio Bonfatti, de Jorge Geni, de Hermes Wiener y de Griselda Tesio, los pequeños productores rurales que puedan pagar un impuesto diferencial, fundamentalmente en lo que es el inmobiliario. Entendemos también que la banca pública, porque creemos en la banca pública, tiene que pagar un impuesto diferencial a los ingresos brutos, como el Banco de Rosario. Creemos y apostamos y seguimos creyendo en la banca pública. Y también creemos en la pequeña banca cooperativa. Agregamos un punto que entendemos que no estaba contemplado, como son las salas de exhibición de películas prohibidas, los bingos, aumentando los mínimos. Estamos convencidos que eso tiene que ser así, por eso lo dejamos en la ley tributaria. Y por supuesto acompañamos la estabilidad fiscal llevándola al 31 de diciembre del 2023 y no al 31 de diciembre del 2022, que pretende contemplar las asimetrías que hay con otras provincias. Con respecto a la pandemia y entendiendo que el Estado provincial no tuvo una actitud proactiva, desde esta legislatura se presentaron diversos proyectos y particularmente desde nuestro bloque presentamos planes como el asistir, como planes como el resurgir y programas que pretendían fundamentalmente que los recursos que venían de Nación, por un lado los 1.500 millones que vinieron en ATN, después los 9.500 millones que vinieron en ATN, puedan ir primero para sostener a la pequeña y mediana industria de la provincia de Santa Fe y en segundo término para sostener el trabajo, sostener la producción para el bloque de la Unión Cívica Radical, siempre fundamental, y entendemos y lo planteamos en ese momento cuando obsesionábamos en el Paraninfo, es mucho, pero mucho más fácil sostener una empresa que está por quebrar que levantar una empresa que ya quebró. Y eso no fue escuchado por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Entendieron que tenían que seguir haciendo caja, seguir engordando las cuentas del gobierno de la provincia de Santa Fe hasta llegar a casi 100.000 millones, en donde tienen 23.000 millones, como dijo el ministro de Economía aquí en este recinto en plazo fijo. La prórroga de la ley que sancionó esta legislatura, la 14042, y por supuesto la ratificación de los convenios preexistentes. Nosotros queremos plantear también, y lo planteaba el diputado Blanco con una claridad muy importante, el gobierno provincial miró fundamentalmente los recursos que son para el gobierno provincial importantes y allí sí puso importantes incrementos. Pero los recursos que fundamentalmente son para municipios y comunas, como patente, ahí sí puso un tope del 30%, donde ese impuesto va un 90% el primer año a municipios y comunas y el 10% a la provincia, y el segundo año lo pueden cobrar los municipios y comunas, y realmente es una fuente muy, pero muy importante de endeudamiento. Por eso, dos cuestiones más quiero marcar. Primero, que desde nuestro bloque impulsamos la idea, y en esto también quiero agradecer al presidente del Foro de Intendentes de la Unión Cívica Radical, Horacio Ciancio, y al secretario Pablo Verdequia, que hoy estuvieron trabajando con nosotros en el bloque, en donde nos pedían que de alguna manera se pueda compensar la diferencia
que había por el aumento por debajo de la inflación de patente en la provincia de Santa Fe. Por eso esperamos poder tener eco en el Senado de la provincia de Santa Fe con esta modificación del 60-40 en el reparto de inmobiliario en nuestra provincia. Eso va a beneficiar a municipios y comunas, principalmente va a beneficiar Me cortaron, ahí está. Eso va a beneficiar a municipios y comunas, va a beneficiar principalmente a las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe, donde más se paga inmobiliario urbano, con este cambio en la coparticipación del 60-40. Y sí queremos dejar un tema instalado, es un debate que adelantamos, que entendimos que no había en este momento margen para poder darlo, pero sí de la Unión Cívica Radical entendemos que tenemos que empezar a discutir el impuesto a los ingresos brutos, que particularmente sí el gobernador Perotti, como sí beneficia a la provincia, aumenta los mínimos en un 40%, pero no modifica la tasa de coparticipación, que es de 13,42,72 para los gobiernos locales. Creemos y estamos convencidos que esta es una deuda pendiente que tenemos nosotros como legislatura provincial para tener un mejor reparto tributario. Quienes creemos en los municipios y en las comunas y quienes estamos conformes con el trabajo que llevaron en momentos muy pero muy difíciles, que fueron los intendentes y los presidentes comunales quienes salieron a ponerle el pecho a esta crisis, tienen derecho de tener más recursos para poder administrar y administrarse. Por eso, desde el bloque, desde el interbloque Evolución, queremos manifestar y apoyamos y votamos a favor de esta ley tributaria y esperamos con muchas ansias y con mucha ilusión que podamos restablecer un diálogo político con el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, que pueda tener en cuenta que el año 2022 no es un año electoral y sería importante que deje de discriminar a los gobiernos que son de la oposición en primer término y en segundo lugar de la Unión Cívica Radical. Decir una cosa más, escuché y corroboré que el justicialismo había ganado 64 comunas más en la provincia de Santa Fe. La verdad que las miré una por una y no sé cuáles son. De 14 ciudades que se jugaban, perdieron 11. Las comunas prácticamente igual. Ahora sí hubo una avivada del senador que no fue, de Mirabella, que pasó a algunos gobiernos locales a una vecinal, en donde la vecinal, si uno ve los resultados electorales, o ganó el Frente Progresista o ganó Juntos por el Cambio. Con lo cual le digo, no les salió bien eso y dejen de mentir diciendo que ganaron más comunas de las que ganaron. Las comunas siguen siendo iguales, las ciudades, la oposición creció en la cantidad de ciudades. No es bueno que construyan un relato porque los números están a la vista, uno los puede ver y sería bueno también que piensen en los gobiernos locales. Muchísimas gracias, señor presidente.